Algo fue captado en cámara y en algunos casos no terminó bien. Ya sean figuras inexplicables o encuentros que de repente se volvieron violentos. Estos incidentes paranormales reales no solo asustaron a la gente, algunos se volvieron mortales. Así que sigue mirando y comencemos. El trepador de muros navideño. Un padre estaba grabando a su hijo pequeño abriendo los regalos de Navidad dentro de su casa en Massachusetts. Todo parecía normal, hasta que algo apareció detrás del niño. Aferrada a la pared como una araña, una figura humanoide delgada y gris miraba desde arriba. Sus extremidades eran anormalmente largas, su cabello escaso y oscuro, y su cuerpo parecía casi sin vida. El padre no lo notó al principio, pero la cámara sí. See the robot again. Look, its arm moves when I press this, see? Oh, that's cool. And the light turns on. Nice. A medida que aumentaba la tensión, la criatura saltó de repente hacia el hombre. La cámara cayó al instante, cortando la imagen. Lo que siguió fueron gritos, el padre llamando desesperadamente a su hijo mientras algo los atacaba en la oscuridad. See the robot again. Look, its arm moves when I press this, see? Oh, that's cool. And the light turns on. Nice. La bruja flotante en el camión. A altas horas de la noche en Colombia, un hombre comenzó a escuchar pasos fuera de su casa, pero no en el suelo. Los sonidos provenían de la parte superior de su camión. Confundido, agarró su cámara y miró por la ventana. Fue entonces cuando lo vio, una figura de pie, casi flotando sobre el vehículo, completamente quieta, observando. El hombre cerró lentamente la ventana, intentando no hacer ruido. Pero segundos después, la figura reaccionó. Con rasgos pálidos y antinaturales, cabello amarillento y ropa rojiza, comenzó a moverse hacia él. No caminaba, se deslizaba, como si estuviera nadando en el aire. Cuando finalmente llegó al suelo, el pánico se apoderó de él. El hombre cerró la cortina de inmediato. La grabación termina ahí, dejando sin respuesta lo que estaba a punto de suceder a continuación. El niño en la puerta. Masuk. Un hombre notó una pequeña figura parada en silencio en la puerta de su casa a altas horas de la noche. Al principio parecía un niño, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Preocupado, se acercó y le tocó suavemente el hombro, pero no hubo respuesta, ni siquiera se inmutó. Kenapa? Yuk, masuk yuk. Kena hujan nanti, kena hujan. Yuk, kena hujan yuk. Luego, lentamente la figura se enderezó y se dio la vuelta. Lo que reveló no era humano. Su rostro parecía hinchado, distorsionado, casi demoníaco. Los rasgos no coincidían con los de ningún niño. La expresión era antinatural, incorrecta. Ayo masuk. Masuk, ayo. Ayo. Kenapa? Kamu kenapa? El hombre entró en pánico de inmediato y corrió. La grabación se corta poco después, dejando una pregunta. ¿Qué era realmente lo que estaba parado en esa puerta? Kenapa? Kamu kenapa? Arrastrada por la nada. Una mujer estaba limpiando su área de almacenamiento cuando de repente algo le agarró la pierna, pero no había nadie allí. En un instante fue arrastrada violentamente por el suelo hacia la puerta, como si una fuerza invisible tirara de ella. Luchó, pateando e intentando liberarse, pero lo que fuera que la sujetaba no la soltaba. Después de unos segundos aterradores, logró liberarse. Presa del pánico, se levantó y corrió directamente hacia la puerta, justo donde la cámara lo estaba grabando todo. La puerta que no lo dejaba salir. Please go away.
Un hombre en Londres instaló una cámara frente a una puerta cerrada, una puerta detrás de la cual creía que había algo. Tratando de mantener la calma, le pidió a lo que fuera que estuviera allí que se fuera. Por un momento no pasó nada. Luego de repente, la puerta comenzó a moverse. Se abrió y se cerró violentamente, como si algo invisible estuviera respondiendo. El pánico se apoderó de él. El hombre corrió hacia el pasillo para escapar, girando a la izquierda lo más rápido que pudo. Pero algo andaba mal. Sentía que no podía pasar, como si algo lo estuviera bloqueando. Lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta no quería que se fuera, y finalmente ya no pudo correr más. La mujer en la ventana. Una mujer en Washington notó a alguien afuera de su ventana a altas horas de la noche. Allí parada había otra mujer, pidiendo ayuda. Afirmaba que estaba buscando a sus hijos y suplicaba que la dejaran entrar. Al principio sonaba desesperada, casi convincente. What's wrong with you? Pero algo se sentía mal. Sus dedos se veían inusualmente largos. Su rostro rígido y antinatural, como una muñeca de cera en movimiento. Cuanto más hablaba, más inquietante se volvía. La mujer de adentro se negó a abrir la puerta. Fue entonces cuando la figura de afuera cambió. Su voz se volvió agresiva, comenzó a gritar, golpeando la ventana, intentando entrar a la fuerza. La grabación termina en caos, con la barrera entre ellas apenas resistiendo. El rostro en la esquina del baño. Dos compañeros de cuarto en Arizona comenzaron a escuchar voces provenientes del interior de su baño a altas horas de la noche. Al principio pensaron que era solo ruido, algo fácil de ignorar, pero las voces no cesaron, así que uno de ellos tomó una cámara y se acercó lentamente a la puerta. Al mirar hacia adentro, algo ya le estaba devolviendo la mirada. En la esquina, junto a la pared frente al inodoro, un rostro pálido con ojos muy abiertos sin parpadear y cabello largo y negro se asomaba desde la oscuridad. No se movía, solo miraba fijamente. El pánico los invadió al instante. Ambos corrieron, dejando todo atrás, tratando de alejarse lo más posible de ese baño. La mujer en el pasillo de almacenamiento. Dentro de un almacén en Texas, un hombre huía de algo que no podía ver. Respirando con dificultad, se movía entre los estantes, tratando de mantenerse en silencio mientras grababa todo. Seguía mirando hacia atrás, pero no había nada allí. Entonces, un ruido hizo eco a sus espaldas. Sin pensarlo, salió corriendo. Momentos después, creyendo haber escapado, disminuyó la velocidad y se dio la vuelta. Allí parada había una anciana, pálida, inquietante, sosteniendo una muñeca en sus manos. Su expresión no cambió, simplemente estaba allí, observándolo. La posesión en la iglesia. Durante un servicio en una iglesia protestante en Connecticut, un pastor llamó al frente a una mujer que supuestamente estaba poseída. Al principio, se quedó allí parada temblando, apenas capaz de controlarse. La habitación se quedó en silencio mientras él levantaba la mano, preparándose para expulsar lo que fuera que estuviera dentro de ella. Hey, don't you run away.
Entonces, algo cambió. La mujer de repente se levantó del suelo, presionándose contra la pared, como si la gravedad ya no se aplicara a ella. Su cuerpo se retorció de manera antinatural mientras comenzaba a gritar, luego a gruñir, directamente al pastor. Don't come play with me, then we will kill you. La multitud se congeló en estado de shock, y lo que pretendía ser un ritual se convirtió rápidamente en algo mucho más perturbador. El niño detrás de la puerta. Hay un niño golpeando la puerta. En Perú, un hombre comenzó a grabar tras escuchar a alguien llamar a su puerta a altas horas de la noche. A través del vidrio esmerilado, pudo distinguir claramente la silueta de un niño pequeño, rubio, de baja estatura, parado justo afuera. La figura no se movía mucho, solo esperaba. Después de unos segundos, el hombre decidió abrir la puerta, pero en el momento en que se movió, el niño ya no estaba. Sin pasos, sin sombras, nada. La calle de afuera estaba completamente vacía, y lo que había estado parado allí a solo segundos antes simplemente se había desvanecido. La figura sin cabeza en el camino. En Colorado, un conductor graba a una figura cruzando la carretera por la noche. Se mueve lentamente por el asfalto sin cabeza visible. Su movimiento es rígido, antinatural. No reacciona al vehículo ni a las luces. Simplemente sigue caminando. La mujer en el árbol. A las 3 de la mañana en una zona rural de Ámsterdam, una cámara captó a una mujer sola en la oscuridad. Estaba en un columpio moviéndose de un lado a otro en completo silencio. Después de unos segundos, subió repentinamente al árbol cercano y continuó moviéndose allí, como si nada hubiera cambiado. En un momento dado, notó que estaba siendo grabada. Miró directamente a la cámara, pero no reaccionó. Simplemente siguió moviéndose. El hombre sin cabeza bajo la farola. En Uruguay, un usuario de TikTok grabó a un hombre caminando solo bajo las luces de la calle por la noche. Al principio, nada parecía inusual hasta que miras más de cerca. Su cuello termina abruptamente sin cabeza visible. Sigue caminando al mismo ritmo, como si no pasara nada. La figura sin cabeza en el patio trasero. Una cámara de seguridad detrás de una casa en Paraná, Brasil, captó una figura cruzando el patio por la noche. Su forma es humana, pero le falta algo. No tiene cabeza. El cuerpo avanza con paso firme, tenue, casi transparente. No se detiene, no se da la vuelta. El rostro detrás de la niña. Un hombre entró al dormitorio de su hija tras escucharla hablar con alguien a pesar de que se suponía que estaba sola. Comenzó a grabar mientras entraba. La niña estaba sentada en su cama, de espaldas a la puerta, hablando en voz baja como si alguien estuviera justo frente a ella. A medida que el hombre se acercaba, algo apareció. Desde detrás de su hombro, otro rostro emergió lentamente, pálido, gris, y claramente no era parte de su cuerpo. Parecía otro niño mirando directamente hacia la cámara. Asustado, el hombre corrió hacia ella para verlo de cerca. Pero cuando llegó a la cama, no había nada allí. Solo su hija sentada sola. La cosa en los cuarteles abandonados.
Un hombre entró a un cuartel militar abandonado en Nueva Orleans, grabando mientras exploraba el oscuro interior. El lugar estaba en silencio, vacío, hasta que llegó a un pasillo estrecho. Al fondo, algo estaba parado allí, una forma gris y humanoide. Delgada, inmóvil, mirándolo fijamente. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego de repente se abalanzó hacia adelante, rápido, directamente hacia él. El hombre se dio la vuelta e intentó escapar, pero la grabación se corta abruptamente, dejando solo los últimos segundos de caos. La cosa que se parecía a su madre. Mom? Un niño en Nueva Jersey estaba grabando a altas horas de la noche cuando vio lo que parecía ser su madre, de pie al pie de las escaleras. Simplemente estaba allí, mirándolo en silencio. La llamó, pero ella no respondió. Mom? What are you doing? Entonces, desde detrás de él, la voz de su verdadera madre provino de su habitación, preguntando con quién estaba hablando. Honey? Who are you talking to? Oh my God. El pánico lo invadió al instante. La figura de abajo comenzó a moverse, subiendo las escaleras hacia él. El teléfono se resbaló de sus manos, rodando por los escalones mientras la grabación captaba los últimos segundos de algo persiguiéndolo en la oscuridad. La cosa pálida en el bosque. Un hombre se adentró en un bosque de Canadá, grabando mientras se movía entre los árboles por la noche. Por un momento, todo parecía vacío, hasta que su cámara captó algo más adelante. Una forma pálida y humanoide estaba parada allí. Delgada, inmóvil, observándolo. Sus extremidades parecían demasiado largas, su postura antinatural. Luego, sin previo aviso, se dejó caer a 4 patas. En segundos, corrió directamente hacia él, rápido, directo, acortando la distancia al instante. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la figura se abalanzara. La mujer en el pasillo del hospital. Un hombre entró en un área restringida dentro de un hospital en Utah, Estados Unidos, grabando mientras caminaba por un pasillo largo y vacío. Al fondo había alguien allí. Una mujer con largo cabello negro y una bata blanca estaba parada en el pasillo. Su piel se veía pálida, casi sin vida. No se movió al principio, solo se quedó mirando. Luego de repente, se dejó caer a 4 patas y se abalanzó directamente hacia él, rápida, agresiva, acortando la distancia en segundos. Arrastrado hacia la ventana oscura. 2 exploradores urbanos entraron en un hospital abandonado en México, grabándolo todo con una cámara de visión nocturna. Mientras se movían por un pasillo estrecho, uno de ellos se quedó atrás cerca de una ventana sin vidrios. ¡No mames! ¿Qué pasó, güey? Güey! Te estoy diciendo no mames, güey. Te estoy diciendo no mames. ¡Ah, cabrón! De repente, algo tiró de él, rápido, violentamente. Su cuerpo fue arrastrado hacia un lado, perdiendo el equilibrio hacia la oscura abertura. No había nadie allí, ninguna fuerza visible, solo él siendo llevado. El otro explorador corrió a ayudar. Momentos después, encontró a su amigo en el suelo inmóvil. Lo que fuera que lo había agarrado se había ido, desapareciendo en la oscuridad de los pasillos. ¡Pepe! Clavado contra la pared por la nada. En Nueva York, un joven regresaba a su apartamento cuando una cámara de seguridad captó algo que él no podía ver. Mientras caminaba por el pasillo, algo lo golpeó. Su cuerpo fue repentinamente empujado y sujetado contra la pared. No había nadie allí, pero algo lo estaba restringiendo. Luchó, tratando de liberarse mientras la fuerza comenzaba a arrastrarlo, tirando de él hacia el piso adyacente.
Después de unos segundos, logró escapar. Corrió de regreso por donde vino, dejando el pasillo atrás. La cosa en las escaleras del sótano. En las escaleras que bajaban a un sótano, un hombre notó algo sentado en el descanso, pequeño, inmóvil. Al principio no podía distinguir qué era, así que comenzó a grabar mientras se acercaba lentamente. No se movió, simplemente se quedó allí hasta que él estuvo más cerca. Sin previo aviso, se abalanzó directamente hacia él, una figura pequeña, gris y con dientes afilados, mordiéndolo y aferrándose a él mientras intentaba alejarse. La cámara siguió grabando durante la lucha, capturando el momento en que atacó. La sombra en la puerta. Oh, God. En medio de la noche, un hombre escuchó algo justo afuera de su habitación. Agarró su teléfono y comenzó a grabar manteniéndose en completo silencio. Oh, God. La puerta estaba ligeramente abierta, y en la oscuridad más allá, una figura estaba de pie, una silueta negra con dos ojos blancos mirándolo directamente. Oh, God. El hombre no se movió, no habló, simplemente siguió grabando. Después de unos segundos, la figura retrocedió lentamente, desapareciendo de nuevo en la oscuridad. La oración que desencadenó algo. En Panamá, un hombre rezaba solo en su habitación a altas horas de la noche, cuando algo le interrumpió de repente. Sin previo aviso, comenzaron a caer objetos de un estante. Segundos después, todo el estante colapsó. Luego la puerta se abrió sola. El hombre se quedó paralizado y agarró un crucifijo, sosteniéndolo frente a él mientras continuaba rezando. A punto de ver fue registrado por una cámara mientras rezaba. No corrió, no se detuvo, simplemente siguió rezando, mientras lo que fuera que estaba allí permanecía invisible. La mano detrás de la cama. En el norte de Virginia, una cámara de seguridad grabó a una mujer durmiendo en su habitación. La habitación estaba en silencio, con poca luz, sin nada fuera de lugar. Luego, lentamente una mano apareció por detrás de la cabecera, se extendió hacia adelante y le tocó la cabeza. La mujer se despertó de inmediato, asustada. Miró alrededor de la habitación, revisó cada rincón, pero no había nadie allí.